Hola, mucho gusto. Es un placer compartir con ustedes un momento de la palabra de Dios. Quiero invitarle a considerar en la palabra de Dios un pasaje muy valioso de las Escrituras donde el Señor Jesucristo elogió la fe de un hombre porque consideró esta fe muy grande y el Señor la elogió elocuentemente. Esto está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5 hasta el 13. La lectura de la palabra de Dios dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndolo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces también, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tengamos un breve pero importante momento de oración. Dios, gracias por tu santísima palabra, gracias por las verdades vertidas, por lo que compartes, Señor, para nuestros corazones. Obra tú, Señor, y usa poderosamente según tu voluntad el designio de tus palabras para la mente y el corazón del que escucha y que necesita de ti. Señor, cada uno de nosotros necesitamos profundamente tu ayuda y tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje encontramos muy valiosa enseñanza, sobre todo en lo que vamos a ocuparnos por un momento, es precisamente en las características de la verdadera fe de una persona cuando busca legítimamente de Dios. Y es muy importante tener en cuenta que las Escrituras nos amplían acerca de estas características que definen una verdadera fe. Cuando una persona ha puesto por completo su confianza en el Señor Jesús como su Salvador, como su sanador. Es muy importante tomar en cuenta que hoy en día muchos ministerios evangelísticos están anunciando al Señor Jesucristo como el Salvador de las almas. Pero en su tiempo en la tierra, el Señor Jesucristo era buscado, además de la salvación de las almas, también por la sanidad, por personas que entendían que Él es Dios y que tiene el poder para sanar, restaurar la salud y transformar el designio de la muerte sobre las personas. Es interesante que este gran motivo por el cual también se acudía a Jesús hoy se ha minimizado
y se ha hecho de lado. Generalmente anunciamos: ven a Cristo, Él es tu Salvador. Pero no podemos descartar que este Cristo Salvador es Cristo sanador, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su enfermedad tiene cura, su malestar tiene cura, su pecado tiene perdón, y todo está en Cristo Jesús. Este hombre entendió que en la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo podía encontrar para su criado la salud. Y él vino con toda la actitud y con toda la fe y con toda la disposición de poner su confianza por entero en el Señor Jesús. Antes de empezar a considerar algunas características de la verdadera fe, solo permítanme mencionarle brevemente, ya que en este pasaje encontramos algunas palabras que le resultaron a los judíos hirientes, completamente hirientes. Porque el Señor dijo: ni aún en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Y el Señor profetizó, anunció las cosas que sucederían en la posteridad de la historia y de la eternidad, y sobre todo del pueblo de Israel. La Biblia dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. El Señor dice: no he visto fe en Israel como he visto en este hombre. Les aseguro que vendrán del occidente, del oriente, de todas partes, y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos. Pero este pueblo, este reino de Israel, los hijos del reino, los israelitas, no tendrán parte. Este es una verdad muy, pero muy importante de entender en las Escrituras. Hoy por hoy sabemos que hay una guerra, se está desarrollando conflictos, tremendas situaciones que a nosotros como creyentes nos duelen. Pero la Escritura dice que estas cosas serían así. Ahora, ¿debo de tener un bando predilecto acerca de estas cosas? ¿Debe de estar toda mi disposición en oración por el pueblo de Israel? Si Israel está cometiendo alguna clase de irregularidad, si Hamás está cometiendo alguna clase de irregularidad, ¿debo yo de tener una posición al respecto? Mi posición debe de ser interceder, orar, clamarle a Dios por las almas de hombres y mujeres que a diario se están perdiendo y que están yéndose directamente al infierno, independientemente de qué etnia, de qué grupo, de qué pueblo, de qué nación sea. Nuestra institución como iglesia tuvo una clara comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Israel rechazó al Señor. Israel no tuvo confianza en su Salvador. Le crucificaron. Pero ahora podemos decir que ellos son el pueblo de Dios. Si usted afirma eso, ¿qué tan de acuerdo están las palabras del Señor Jesús con lo que usted afirma? Pues no es solamente afirmar algo, sino tener toda la veracidad de las Escrituras para decirlo. Si alguno habla, hable conforme a las Escrituras. Oremos por la paz, para que sea Dios que traiga paz a las almas y que éstas puedan encontrarse con su Salvador, y que la hora de la muerte no sea para una destrucción eterna. Ahora consideremos algunas características de la verdadera fe.
¿Cuáles son algunas de las características de la verdadera fe? Número uno, y muy importante, es que la verdadera fe tiene un acercamiento a Dios. La verdadera fe buscará de Dios. Este hombre, sin duda, como muchos hoy, han oído del Señor Jesús. Este hombre era muy importante. Era un hombre que estaba encargado de milicia. Era un hombre que ordenaba y se le obedecía. Era un hombre que tenía siervos. Tenía quizás una buena posición económica y social. Y este hombre había escuchado de la fama del Señor Jesús. Quizás en algún momento lo haya visto. No sé lo que antecede a este pasaje y cómo este hombre sabía del Señor Jesús, pero una cosa sí es cierta, sabía del Señor Jesús. Y él creció en una fe sobre el Señor Jesús. Y su fe le llevó en el determinado momento a buscar a Dios, a acercarse a Dios. No es posible tener una verdadera fe en el Señor Jesucristo y no acercarse a Dios. Porque nuestra fe precisamente es en el Hijo de Dios. Y acercarnos a Él es un producto de una fe verdadera. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero una persona que busca a Dios ciertamente debe creer que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que una de las características que tiene la verdadera fe es que nos lleva a buscar a Dios. Sin importar las circunstancias, el motivo, la ocasión, la situación, una verdadera fe nos orilla a buscar a Dios. Número 2, una verdadera fe nos lleva a rogar a Dios. Este hombre buscó al Señor Jesús, vio la situación de su siervo y en su búsqueda del Señor Jesús se enfrentó el desafío del camino, el desafío de las distancias, pero fue. A pesar que dejaba a su siervo en casa gravemente enfermo, posiblemente podría ser la última vez que le viera vivo, pero él fue porque tenía fe en el Señor Jesús y le buscó. Enfrentó los desafíos de buscarle y le encontró. Y ahora aquí el segundo paso de la fe verdadera, el ruego. Una fe verdadera en el Señor Jesús, en Dios, no es una fe que habla con prepotencia a Dios. No es que nos produce una actitud de soberbia hacia Dios. No, precisamente nos vuelve dóciles, nos ubica en nuestro lugar, nos hace entender que nosotros somos muy, pero muy poco, polvo nada más. Nos hace humillarnos en la presencia de un Dios tan grande. Este hombre tenía una posición lógicamente buena en economía y en sociedad, pero aquí, guiado por su fe verdadera, se rebaja al último peldaño de su escalera moral y ruega al Señor Jesús. La Biblia dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Esta es la palabra, esta es la actitud, esta es la verdadera fe. Sin importar lo alto de sus peldaños,
en la sociedad, sin importar lo grande de su cuenta bancaria, sin importar todo su prestigio. La verdadera fe nos coloca a los pies del Señor Jesús. Ese es el lugar de la verdadera fe. Eso es uno de los segundos caracteres de la verdadera fe. Número 3, la verdadera fe nos lleva a un razonamiento de una condición indigna. Este hombre hace su ruego al Señor, le dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente y atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa. No soy digno. Solo la verdadera fe nos hace aceptar la verdad. Una falsa fe nos lleva a creer mentiras, pero una verdadera fe nos lleva a aceptar la verdad. Este hombre está aceptando su condición. Sí, delante de los hombres, él es el centurión. Él es importante. Él es de una posición más elevada que la mayoría. Pero delante del Señor, todos somos por igual inmerecedores. El reconocimiento de nuestra condición inmerecedora de la misericordia y gracia de nuestro Señor es un acto de verdadera fe para los que hemos buscado, rogado y llegado a la conclusión de que no merecemos del Señor Jesús. Ahora tenemos además de que la verdadera fe nos lleva a aceptar la verdad de nuestra condición como pecadores, como personas indignas, como personas que no merecemos su gracia, pero que por lo contrario sí merecemos su ira, su castigo, su desprecio, su enojo, porque hemos fallado, hemos pecado, tenemos acumulado sobre nuestras espaldas cantidades de culpas. Y cuando llegamos a Él y las reconocemos, estamos listos para que por medio de esta misma fe verdadera venga a resultar tiempos de refrigerio para nuestra alma. Una cuarta característica de la verdadera fe es que la verdadera fe tiene una certeza, una convicción firme. En el versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Qué interesante cómo este hombre tiene una certeza, una convicción, una fe verdadera, algo que solo la fe verdadera puede tener. Una convicción firme de que el Señor tiene mayor autoridad que la que Él puede tener sobre sus criados, y sin embargo cuando Él da una orden se obedece, cuando Él pide algo se lo trae. Y Él dice, Señor, yo que soy tan poco, puedo tener ese rango y esa capacidad. Ahora tú, Señor, que eres Dios, sin duda tienes mayor
autoridad. Sin duda tienes mayor poder. Este hombre está exaltando, porque eso es lo que hace la verdadera fe. Exalta y glorifica a Dios porque sabe ver un Dios que no conoce imposibles, un Dios que tiene todo poder, un Dios que es creador del cielo y la tierra y de todo lo que existe, y que nada es imposible para él. Con esa fe que tiene una convicción firme respecto al poder, a la gracia, al amor, a la compasión y a la misericordia, este hombre entonces recibe el beneficio de la fe. Y ese es el quinto carácter o la quinta razón de la verdadera fe, que recibe conforme es. Cuando una persona tiene una verdadera fe, jamás puede quedar sin recompensa. No puede ser que alguien crea verdaderamente en el Señor Jesús sin ser salvado. No puede ser que alguien crea verdaderamente en el Señor sin ser sanado. No puede ser que alguien reciba algo del Señor sin fe, pero con fe. Con fe no hay nada que no pueda recibir. Porque al que cree, todo le es posible. Este hombre puso toda su confianza en que la autoridad del Señor podía, con decir la palabra, sanar a su siervo. Y estaba listo para aceptar el desafío. El Señor entonces le dice en el versículo 13, entonces le dijo Jesús al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe verdadera siempre tiene recompensa. No existe forma, no existe manera que una fe verdadera se quede sin recompensa. Así como creyó, así será hecho. Esta es nuestra fe en el Señor Jesús, que su gracia perdona nuestros pecados, que la obra que hizo ofreciendo su propia vida para limpiar la nuestra de nuestros pecados es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Cuando tenemos esa fe, no existe manera que quedemos sin recompensa. En el momento en que creímos, hemos pasado de muerte a vida. Amigo, ¿usted tiene una fe así en el Señor Jesús? ¿Está listo para enfrentarse al momento de la muerte? La muerte es segura. El pecado es la enfermedad que lleva al hombre a la muerte eterna. Pero Cristo es la cura. Él es el Salvador de nuestras almas. Y hoy es un día especial, porque hoy puede ser el último en que usted tenga la oportunidad de poner fe verdadera en el verdadero Salvador de nuestras almas. Reciba al Señor Jesucristo, lo invitamos. No ponga más excusas que no tienen ningún valor. Un día, cuando le toque presentarse delante de Dios, ¿cuál de todas las excusas que tiene en mente podrá servirle? Ninguna excusa.
porque no hay excusa para el pecador. Dios se ha dado a conocer en su misericordia, se ha manifestado en amor, le ofrece vida eterna. No la rechace más. Que el Señor le bendiga y por favor, tome la decisión de recibir a Cristo como su Salvador.